Cumplí 64 años el día en que mi hijo decidió enterrarme viva en una vergüenza pública. No fueron las arrugas en mi rostro, ni el paso lento de mis piernas lo que me hizo sentir vieja. Fue el desprecio de su mirada, la crueldad de sus palabras, la risa cómplice de su esposa y el silencio incómodo de los demás. Ese día entendí que había criado a un extraño, a un hombre que llevaba mi sangre, pero no mi corazón. Y lo peor es que me hizo comprenderlo frente a todos, en medio de una fiesta que se suponía era para celebrarme. Recuerdo con precisión cada instante. El salón estaba decorado con luces cálidas, globos dorados y una mesa larga llena de platos que yo misma había ayudado a preparar, porque jamás pude abandonar la costumbre de ser útil, incluso en mis propias celebraciones. Había vecinos, familiares, amigos lejanos que vinieron más por cortesía que por afecto. Mi hijo, impecable en su traje, se paseaba como un anfitrión orgulloso. En su rostro vi la seguridad de quien cree tener el control de todo, la seguridad de quien piensa que nada ni nadie puede derrumbar su pedestal. Entonces llegó el momento de los regalos. Una parte de mí, ingenua todavía, esperaba aunque fuera un gesto sencillo, una flor, un abrazo sincero. En cambio, vi cómo le entregaba a su suegra las llaves de un auto último modelo, un vehículo de lujo que deslumbró a todos. La gente aplaudió, ella lloró de emoción, y mi hijo la abrazó con ternura, como si de verdad fuese su madre. Yo sonreí con esfuerzo, aplaudiendo también, aunque por dentro sentía que alguien me arrancaba la piel. Y después vino hacia mí, con una cajita pequeña en las manos. El murmullo se apagó. Todos esperaban que algo especial se escondiera allí, pero cuando la abrí, encontré una taza barata, de esas que venden en cualquier tienda por unos cuantos dólares. Y entonces, como si eso no bastara, él dijo en voz alta, para que todos lo escucharan: «Es lo que te mereces, mamá». La risa de algunos fue un cuchillo. El silencio de otros fue aún peor. Me quedé allí, con la taza en mis manos, sintiendo que el piso desaparecía bajo mis pies. Pero antes de continuar, me gustaría saber si te suscribiste al canal y si te gustó el video. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Ahora, continuemos. No recuerdo haber llorado en público. Mi dignidad me lo impidió. Guardé silencio, tragué saliva y fingí una sonrisa. Agradecí, como si de verdad esa taza significara algo, como si no doliera ver cómo mi hijo invertía miles de dólares en honrar a una mujer que no llevaba su sangre, mientras a mí me reducía a un objeto sin valor. Lo que no sabían es que ese instante no me mató, me despertó. Fue el golpe final que mi corazón necesitaba para despertar de una larga ceguera. Mientras todos volvían a la música y a las copas, yo me retiré a un rincón observando. Vi cómo mi hijo abrazaba a su suegra, cómo los demás la felicitaban, cómo ella lucía las llaves del auto como un trofeo. Y yo, con la taza entre mis manos, comprendí que ese objeto barato sería mi recordatorio eterno. No lo tiré, no lo rompí, lo guardé con cuidado, porque sabía, en lo más profundo de mi ser, que un día esa misma taza sería mi respuesta. Esa noche, al llegar a casa, me miré en el espejo. La mujer que vi tenía el rostro cansado, sí, pero sus ojos ardían con un fuego nuevo. Ya no era solo dolor, era la semilla de algo más grande, algo que en ese momento no alcanzaba a definir, pero que más tarde entendería como venganza. Una venganza no hecha de gritos ni de golpes, sino de paciencia, porque aprendí que la paciencia es el arma más peligrosa que puede blandir una mujer que ha sido humillada. Recordé cada sacrificio, los turnos dobles en la fábrica para pagarle la universidad, las noches en vela cuidando su fiebre de niño, los zapatos que no compré para mí para que él pudiera estrenar los suyos en Navidad. Cada uno de esos recuerdos se transformaba ahora en gasolina para el fuego que ardía en mi pecho. ¿Así me pagaba? ¿Así me agradecía? Con una taza y la sentencia cruel de «es lo que te mereces». Lo que él no sabía es que la vida es caprichosa y que todo lo que se lanza con desprecio regresa con fuerza multiplicada. En ese momento no imaginaba cómo ni cuándo, pero presentí que el destino me regalaría la ocasión de mostrarle que su burla no quedaría impune. Y no me equivoqué.
porque 6 meses después, cuando el lujo se le derrumbó, cuando sus amigos desaparecieron, cuando la suegra a la que tanto adoraba lo abandonó en la ruina, vino a mi puerta, llorando, suplicando, rogándome ayuda. Y yo lo recibí con la misma taza en las manos. Esa noche, después del cumpleaños, me senté en mi habitación con la taza entre las manos. No podía dormir. La miraba una y otra vez, como si en ella estuviera escrita toda mi vida. En el fondo, entendí que no era solo un regalo, era un mensaje. Mi hijo me estaba diciendo, con ese gesto cruel, que todo lo que hice por él valía lo mismo que esa taza barata. Y lo más doloroso fue recordar cuánto sacrifiqué para que llegara a ser el hombre que ahora me despreciaba. Tenía apenas 22 años cuando me quedé sola con él. Mi esposo murió joven, dejando un vacío en la mesa y un silencio que pesaba en las paredes. Yo no tuve el lujo de hundirme en la tristeza. Había un niño que dependía de mí, y el mundo no se detenía por mi dolor. Tomé los turnos más pesados en la fábrica de textiles. Trabajaba de día y, a veces, de noche, volviendo con las manos destrozadas y la espalda doblada. Recuerdo que hubo semanas en que apenas dormía 3 horas, porque entre el trabajo y las tareas de la casa, mi tiempo se desvanecía como arena en los dedos. Nunca olvidaré el invierno en que no tenía dinero para pagar la calefacción. El frío se colaba por las rendijas de las ventanas y yo lo envolvía en mantas viejas mientras le inventaba historias para distraerlo del temblor de sus labios. Me quedaba despierta toda la noche, frotándole los pies con mis manos ásperas para darle calor. Y aún así, cuando lo veía sonreír, todo valía la pena. Algún día, hijo, tendrás una vida mejor que la mía, le prometía. Y lo creía. Con el tiempo, logré pagarle la escuela privada, convencida de que allí tendría más oportunidades. Para hacerlo, renuncié a mis propios deseos. No hubo viajes, no hubo vestidos nuevos, no hubo descanso. Mis amigas me invitaban a salir, y yo siempre decía que no, porque cada moneda guardada era una inversión en su futuro. Mientras ellas se arreglaban para ir a bailar, yo remendaba su ropa o planchaba las camisas que debía usar al día siguiente. Cuando cumplió 18 años y entró a la universidad, fue uno de los días más felices de mi vida. Recuerdo que me senté en la ceremonia con lágrimas en los ojos, pensando que todo el dolor, todo el cansancio, todo lo que me había negado a mí misma, había valido la pena. Él era mi orgullo, el motivo de mi existencia, y no me importaba haber sacrificado juventud, sueños o salud. Lo único que quería era verlo feliz. Pero con el paso del tiempo noté cambios. Al principio eran pequeños. Una palabra más seca, una mirada esquiva, la falta de interés en nuestras conversaciones. Luego se transformaron en algo mayor. Ya no quería presentarme a sus amigos. Se avergonzaba de mi ropa sencilla. Evitaba invitarme a los lugares donde él se movía. Yo lo excusaba en mi mente. Son cosas de jóvenes. Ya madurará, ya entenderá. Pero no fue así. La madurez trajo consigo soberbia. El éxito económico le dio alas, y yo, que había sido su sustento, me convertí en una sombra incómoda. Lo que más duele no es la ingratitud en sí, sino las cicatrices invisibles que uno carga en silencio. Porque nadie ve las noches sin dormir, los callos en las manos, las lágrimas que escondí para no preocuparlo. Nadie recuerda que yo misma pasé hambre para que él comiera, que caminé kilómetros con los zapatos rotos mientras él estrenaba unos nuevos. Nadie lo recuerda. Ni siquiera él. Esa taza de $15 era el resumen cruel de toda mi vida de sacrificios. Y mientras más pensaba en ello, más me ardía el corazón. No era el objeto, era el gesto, era la burla pública, era el olvido. Porque darme esa taza era como decirme, nada de lo que hiciste importa. Todo lo que entregaste no tiene valor. Me quedé hasta el amanecer repasando recuerdos. El día en que le enseñé a andar en bicicleta y caí sobre el asfalto, lastimándome la rodilla, pero sonriendo para que él no llorara. La primera vez que cantó en la escuela y yo aplaudí hasta que me dolieron las manos, aun cuando nadie más se levantó de su asiento. Los cumpleaños en los que preparaba pasteles sencillos, comprados con las monedas que lograba juntar, solo para verlo feliz. Todo eso estaba vivo en mi memoria, aunque él lo hubiera borrado de la suya. En ese silencio nocturno, con la taza aún entre mis manos,
Entendí que no podía seguir siendo la mujer que soporta en silencio. No podía dejar que mis cicatrices siguieran invisibles. Tal vez él no las reconocería nunca, pero yo debía darles un sentido. Y fue en ese instante que supe que el dolor podía transformarse en fuerza. Lo que mi hijo no sabía, lo que nadie sospechaba, es que detrás de cada herida que me dejó, había nacido una determinación nueva. Yo no iba a quedarme llorando eternamente por la humillación de un cumpleaños. Esa taza no sería el símbolo de mi derrota, sino el arma de mi venganza. Dicen que no hay peor enemigo que aquel que se viste de familia, y yo lo aprendí demasiado tarde. La suegra de mi hijo, a quien todos llamaban con exagerada dulzura Doña Elvira, siempre supo colocarse en el centro de todo, como una reina coronada en un reino que no le pertenecía. Era una mujer de rostro afilado, mirada calculadora y sonrisa que no llegaba nunca a los ojos. Desde la primera vez que la conocí, supe que su interés no era mi hijo como persona, sino como trofeo, el yerno exitoso que podía darle brillo a su propia imagen. Lo observaba con el cariño envenenado de quien sabe manipular. Ella siempre encontraba el modo de resaltar lo que él hacía, pero no por orgullo genuino, sino porque, mientras lo ensalzaba a él, me empequeñecía a mí. «Qué suerte tienes, hijo, de tener a mi hija, que te cuida tan bien», decía en reuniones, lanzándome una mirada fugaz, como quien clava un alfiler. Otras veces, con voz suave, agregaba: «Él ha progresado tanto gracias al apoyo de esta familia, como si yo no hubiera existido, como si mis sacrificios no hubieran sido la verdadera piedra angular de su vida». Durante años, fingí no escuchar. Me convencía a mí misma de que era inseguridad de su parte, que quizás había tenido una vida dura y por eso necesitaba sobresalir. Pero con el tiempo comprendí que no era inseguridad, era ambición. Elvira quería desplazarme, borrarme del lugar que me correspondía como madre, para coronarse como la única figura maternal en la vida de mi hijo. Y poco a poco, con sus palabras calculadas y su sonrisa fingida, lo consiguió. El día de mi cumpleaños fue la consagración de esa farsa. Cuando mi hijo le entregó las llaves del auto frente a todos, ella fingió sorpresa, pero en sus ojos brilló la satisfacción de alguien que esperaba exactamente ese gesto. Lloró, se llevó las manos al pecho, abrazó a mi hijo como si lo hubiera parido ella misma. Todos aplaudieron, y yo quedé relegada a la esquina con mi taza. Fue en ese momento cuando comprendí que la guerra no era solo contra mi hijo y su ingratitud, sino contra la influencia venenosa de esa mujer. La llamaban generosa, elegante, refinada. Yo la veía como realmente era, calculadora, hábil, experta en mover los hilos del poder dentro de la familia. Sabía qué decir para ganarse el favor de los demás, qué gesto usar para parecer indispensable, y lo más terrible era que muchos la creían. Incluso mis propios hijos, a veces, repetían sus frases como si fueran verdades absolutas. Con el tiempo, entendí cómo lo había logrado. Elvira tenía el don de la oportunidad. Si alguien estaba triste, aparecía con palabras de consuelo. Si alguien celebraba un triunfo, era la primera en llegar con regalos costosos. Su generosidad no nacía del corazón, sino de la estrategia. Cada gesto estaba calculado para situarla en el centro de todo, para que su ausencia resultara impensable. Y en ese teatro, yo era la sombra, la figura incómoda que debía ser desplazada. No negaré que me dolía verla tan cerca de mi hijo, ocupando un lugar que debería haber sido mío. La escuchaba aconsejarlo sobre negocios, opinar en decisiones personales, incluso corregirlo frente a otros como si fuera su madre verdadera. Y él lo permitía, lo celebraba, como si nunca hubiera tenido otra guía. Esa aceptación ciega fue la herida más profunda que me dejó. Empecé a recordar, con amargura, momentos en los que mi hijo repetía frases que no eran suyas, sino de ella. «Una madre también se mide por lo que logra que su familia alcance», me dijo una vez con frialdad. Esa era su voz, no la de él. Palabras envenenadas sembradas con paciencia hasta germinar en desprecio hacia mí. Elvira era, en apariencia, una suegra ejemplar. Pero yo conocía la otra cara, la mujer que sonreía en público y criticaba en privado,
que se jactaba de su buen gusto mientras despreciaba la modestia de los demás, que calculaba hasta la última mirada para que nadie pudiera acusarla de falsedad. Me recordaba a esas reinas de cuentos que ofrecen manzanas brillantes envenenadas. Y mi hijo, ciego por su brillo, mordía cada fruta sin sospechar. El episodio del auto fue la cúspide de su reinado. Ella había logrado lo que siempre quiso, desplazarme por completo. Ese día, frente a todos, mi hijo selló la coronación de su suegra como la verdadera reina de la familia, relegándome a la humillación pública. Pero lo que ella no sabía es que esa coronación sería también el inicio de su caída. Porque si bien yo guardé silencio esa noche, algo cambió en mi interior. Dejé de ser la madre complaciente que soportaba humillaciones con resignación. Empecé a observar, a escuchar, a esperar. Y cada gesto suyo, cada palabra calculada, cada sonrisa falsa, se convirtió en un registro más para el momento en que todo se derrumbaría. Elvira podía creer que había ganado la batalla, pero la guerra todavía estaba en curso, y lo que ella no sabía es que la paciencia de una madre herida puede ser tan devastadora como un incendio oculto bajo la tierra. Tarda en estallar, pero cuando lo hace, arrasa con todo. A veces me pregunto en qué momento lo perdí. ¿Fue cuando aún era niño y me abrazaba con esa ternura que nadie más ha vuelto a darme? ¿O fue después, cuando la ambición empezó a crecer en su corazón como una enredadera que lo cubrió todo? Me gusta pensar que hubo un tiempo en el que lo tuve, en el que mi hijo era mío en cuerpo y alma, en el que sus ojos brillaban solo con verme entrar en la habitación. Pero ese niño quedó sepultado bajo el peso del hombre arrogante que ahora camina por la vida, creyendo que todo se le debe, incluso a costa de humillar a su propia madre. Lo recuerdo pequeño, corriendo por la casa con los zapatos rotos que yo intentaba remendar una y otra vez. Cada vez que tropezaba y caía, corría hacia mí con lágrimas, y yo lo levantaba con paciencia. Sus primeros dibujos eran para mí, sus primeras palabras de cariño también. Mamá, cuando sea grande voy a comprarte una casa enorme y nunca más vas a trabajar, me decía entre risas, sin saber que esas frases inocentes eran mi combustible para seguir soportando el cansancio de la fábrica. Yo lo miraba y pensaba que todo esfuerzo valía la pena, porque el amor de un hijo es la recompensa más pura que puede recibir una madre. Pero la vida tiene formas crueles de moldear los corazones. Cuando entró en la universidad, lo noté diferente. Al principio eran detalles pequeños. Dejaba de llamarme con la frecuencia de antes. Se mostraba incómodo cuando lo visitaba en el campus, evitaba presentarme a sus amigos. Yo lo atribuía a la juventud, a esa necesidad de separarse para buscar identidad propia. Pero había algo más profundo, la vergüenza. Él empezaba a avergonzarse de mí, de mis ropas sencillas, de mis manos ásperas, de la manera en que hablaba con sencillez. Mientras yo me partía en dos para pagar sus estudios, él aprendía a mirar hacia otro lado, como si mi esfuerzo no fuera digno de reconocimiento. Cuando consiguió su primer trabajo importante, creí que al fin llegaba el momento de alivio para ambos. Lo abracé con lágrimas de alegría, pensando que juntos habíamos llegado hasta allí. Pero pronto me di cuenta de que para él ya no existía ese juntos. Se trataba de su triunfo personal, y yo era apenas un recuerdo incómodo de su origen humilde. Empezó a moverse en círculos de gente adinerada, a comprar ropa de diseñador, a hablar con un tono altivo que jamás había usado conmigo. Cada vez que nos veíamos, notaba cómo su mirada me recorría de arriba a abajo, como evaluándome, como si yo no estuviera a la altura de su nuevo mundo. Lo más doloroso no fue el cambio en su estilo de vida, sino en su corazón. Ese niño que me prometía cuidarme cuando fuera grande, se convirtió en un hombre que apenas me dirigía palabras de cariño. En las reuniones familiares, hablaba de inversiones, de viajes, de autos, mientras yo me quedaba en silencio, sin encontrar un lugar en sus conversaciones. Cuando alguien lo felicitaba por sus logros, nunca mencionaba el sacrificio que hubo detrás. Era como si mi esfuerzo jamás hubiera existido. Con el tiempo, la influencia de su esposa y de su suegra terminó de consolidar esa distancia. Ellas le alimentaban la idea de que yo era una carga, una mujer anticuada que debía quedarse en un segundo plano. Y él, ansioso de ser aceptado en ese nuevo mundo, lo creyó. Empezó a compararme con ellas,
a cuestionar mis decisiones, a tratarme con condescendencia. Recuerdo una vez, en una cena, que me corrigió delante de todos por pronunciar mal el nombre de un vino. La mesa rió, y yo sentí que algo dentro de mí se quebraba. Me di cuenta de que había perdido a mi hijo mucho antes del día de mi cumpleaños. Ese episodio de la taza fue solo la confirmación final de lo que ya venía sucediendo. Lo había perdido a la ambición, al dinero, al poder que le daba pertenecer a un círculo que yo nunca entendería. Había cambiado la ternura de una madre por la adulación de extraños, la humildad de su origen por la arrogancia de su presente. Y sin embargo, una parte de mí aún lo amaba. Porque el amor de madre no desaparece, aunque se cubra de capas de dolor. Lo que cambia es la forma en que se expresa. Yo ya no podía seguir entregándole ternura ciega. Ese amor se transformó en un deseo de justicia, en una necesidad de que comprendiera el peso de sus actos. No quería verlo destruido, pero sí quería verlo enfrentarse a la verdad, a esa que él negaba con tanto empeño. Ese hombre altivo, que se paseaba con trajes caros y despreciaba a su propia madre, no era el niño que yo crié. Pero yo conocía un secreto que él aún no había aprendido. La vida no perdona la soberbia, y sabía que tarde o temprano llegaría el día en que caería. El dinero, las apariencias, los falsos amigos, todo eso se desvanece cuando menos lo esperas. Y entonces, cuando se encontrara en la ruina, sería yo quien decidiera si extendía la mano o no. Así que empecé a prepararme en silencio. Guardé la taza en un lugar visible de mi casa, no como símbolo de humillación, sino como recordatorio. Cada vez que la veía, reforzaba mi determinación. Ya no me dolía tanto el desprecio, porque sabía que el destino me daría la oportunidad de responder. El hijo perdido aún no lo sabía, pero su caída estaba más cerca de lo que imaginaba. La soledad tiene un sonido. Es el eco de los pasos en una casa vacía. Es el crujido de las paredes cuando el silencio se hace tan espeso que casi puede cortarse con un cuchillo. Yo lo descubrí después de aquel cumpleaños, cuando los invitados se marcharon y la fiesta terminó. Quedé sola en mi sala, con restos de confeti en el suelo, platos a medio lavar y la taza barata sobre la mesa. El silencio me golpeaba más que las palabras crueles de mi hijo, porque en ese silencio resonaban todas las humillaciones que había callado durante años. Me senté en el sillón, cansada, con las manos en el regazo, y de repente me invadió una rabia que nunca antes había sentido. Siempre había sido paciente, siempre había buscado la conciliación, siempre había perdonado, aunque mi corazón se hiciera pedazos. Pero esa noche fue diferente. Sentí la rabia arder como fuego en mis venas, una rabia que me hacía temblar las manos, que me apretaba el pecho, que me susurraba al oído: «Ya basta». Recordé cada momento de desprecio, las veces en que mi hijo se avergonzó de mí, las veces en que me dejó sola, las veces en que prefirió escuchar a su suegra antes que a mí. Recordé las horas de trabajo en la fábrica, las noches en vela, los sacrificios silenciosos, y comprendí que había permitido que me borraran poco a poco, que mi silencio había sido interpretado como debilidad. Esa rabia, lejos de destruirme, me dio fuerzas. Durante los primeros días me aislé. No respondía a llamadas, no asistía a reuniones familiares. Pasaba las horas caminando por la casa, recordando momentos de mi vida, llorando a ratos y sonriendo con amargura al pensar en lo ingenua que había sido. Pero luego descubrí algo. En esa soledad, por primera vez en mucho tiempo, podía escucharme a mí misma. No tenía que fingir sonrisas, no tenía que callar para evitar discusiones. Era yo, enfrentándome a mis heridas, sin testigos, sin excusas. Fue entonces cuando la taza comenzó a transformarse en un símbolo. Al principio la miraba con odio, como si ese objeto barato fuera la prueba material de mi desgracia. Pensé en romperla, en lanzarla contra el suelo, pero no lo hice. En lugar de eso, la coloqué en un estante de la sala, en el lugar más visible. Cada mañana al despertar, la veía allí, recordándome que ya no podía volver a ser la misma mujer que había soportado humillaciones. La taza se convirtió en mi espejo, en el recordatorio de que la paciencia tiene un límite, de que incluso la madre más amorosa puede transformarse cuando la empujan al borde del abismo. La rabia me enseñó a mirar con otros ojos,
Empecé a observar a las personas a mi alrededor y comprendí que muchos de los que me sonreían eran cómplices silenciosos de mi humillación. Mis hijos, mis yernos, incluso algunos vecinos que reían con Elvira y aplaudían sus comentarios. Todos habían permitido que me redujeran a nada, y si yo quería recuperar mi dignidad, no podía esperar apoyo de nadie. Tenía que hacerlo sola. Con el tiempo, esa rabia comenzó a tomar forma de plan. No quería venganza inmediata, porque entendí que el golpe más certero es el que se da en el momento exacto. Me repetía una y otra vez que la vida es un círculo, que la soberbia tarde o temprano cae bajo su propio peso, y yo estaría allí para recordarle a mi hijo lo que había hecho. Mientras tanto, la soledad seguía siendo mi compañera. Hubo noches en que me acostaba y sentía que el silencio me asfixiaba, pero también hubo otras en que me descubrí disfrutándolo. Comencé a leer libros que había dejado olvidados, a escribir en un cuaderno mis pensamientos, a cocinar solo para mí sin sentirme culpable. La soledad, que al principio era un castigo, empezó a ser una aliada, y la rabia, lejos de consumirme, se transformó en energía. Un día, mirando al espejo, me descubrí diferente. Sí, las arrugas seguían allí, mis manos seguían gastadas, pero mis ojos brillaban con una determinación nueva. Ya no veía en mí a la mujer humillada del cumpleaños. Veía a alguien que había sido golpeada, pero que se levantaba más fuerte. La rabia me dio una certeza. No iba a morir siendo recordada como la madre a la que se le regaló una taza de $15 mientras otra mujer recibía un auto de lujo. Mi historia no terminaría con esa humillación. Yo escribiría el final, y en ese final no habría lágrimas de derrota, sino la calma vengativa de quien supo esperar el momento justo. Dicen que la soberbia ciega a los hombres, y yo lo vi en mi hijo con una claridad dolorosa. Después de mi cumpleaños, él siguió caminando por la vida como si nada hubiera ocurrido, convencido de que su mundo de lujos era indestructible. Sus trajes seguían siendo impecables, sus relojes brillaban bajo las luces de los restaurantes caros, y sus palabras estaban llenas de esa arrogancia que solo da el dinero fácil. Yo lo miraba desde la distancia, con la taza en el estante recordándome cada día lo que había ocurrido, y esperaba, porque sabía, en lo más profundo de mi corazón, que todo pedestal termina temblando tarde o temprano. La primera grieta fue pequeña, casi imperceptible. Escuché a través de los comentarios de una vecina que uno de sus negocios no había salido como esperaba. Nada grave, decía él con una sonrisa forzada cuando alguien lo preguntaba. Pero yo conocía ese gesto. Era el mismo que ponía de niño cuando intentaba ocultar que había roto algo. Aún así, mantenía la fachada, convencido de que podía tapar el sol con un dedo. Después comenzaron los rumores, que había invertido en un proyecto inmobiliario que se retrasaba, que había prestado dinero a personas equivocadas, que algunos de sus socios estaban perdiendo la paciencia. Yo fingía indiferencia, pero en silencio escuchaba cada palabra, guardaba cada dato. No porque disfrutara de su desgracia, sino porque sentía que el destino empezaba a trabajar a mi favor. Con el paso de los meses, las grietas se hicieron más profundas. Su esposa ya no sonreía tanto en las reuniones, sus joyas dejaban de ser nuevas y comenzaban a repetirse. Los amigos ricos, esos que siempre lo rodeaban, empezaban a desaparecer. Algunos dejaban de invitarlo a cenas, otros ni siquiera contestaban sus llamadas, y él, acostumbrado a ser el centro de todo, comenzó a desesperarse. Lo vi una tarde, desde la ventana de mi sala. Caminaba hacia su coche con pasos acelerados, hablando por teléfono. Su voz era distinta. Ya no tenía la seguridad de siempre, sino un tono quebrado, casi suplicante. «Te pagaré pronto, dame tiempo», repetía, como un hombre acorralado. Fue entonces cuando entendí que la caída ya no era un rumor, era un hecho en proceso. Lo más irónico es que todavía intentaba mantener las apariencias. Seguía visitando a su suegra con regalos, aunque más modestos. Seguía presumiendo en redes sociales viajes que, en realidad, eran más cortos y menos lujosos de lo que aparentaban. Vivía de fachada, como esos edificios a punto de derrumbarse que aún conservan una bonita pintura exterior. Pero yo lo conocía demasiado bien para dejarme engañar. Su mirada ya no tenía brillo,
Sus hombros cargaban un peso que no podía ocultar. Recuerdo una conversación con su hermana. Me llamó por teléfono preocupada. «Mamá, lo noto raro», me dijo. «Está nervioso, más agresivo que antes. ¿Sabes algo?». Yo guardé silencio unos segundos antes de responder. «La soberbia pasa factura, hija. Solo es cuestión de tiempo». Ella suspiró, sin entender del todo. No le expliqué más, porque aún no era el momento. Pero en mi interior supe que el círculo comenzaba a cerrarse. La caída se aceleró con una velocidad que ni yo había anticipado. En cuestión de semanas, perdió 2 contratos importantes. Uno de sus socios lo demandó y los bancos empezaron a presionarlo. El hijo que un día me humilló con un regalo de $15 ahora no podía pagar ni la mitad de sus deudas. Y sin embargo, seguía evitando mirarme a los ojos, como si reconocer su fracaso frente a mí fuera peor que la ruina misma. Elvira, la suegra que se había coronado como reina en mi cumpleaños, empezó a mostrar su verdadera cara. Ya no lo acompañaba en público. Ya no presumía de él como antes. Poco a poco se fue alejando, como esas ratas que abandonan el barco antes de que se hunda. La ironía me dolía y me divertía al mismo tiempo. El auto de $200,000 que ella había recibido aún estaba en su garaje, mientras mi hijo se quedaba sin techo bajo el cual esconderse. Una noche, escuché un golpe en mi puerta. Eran casi las 11, y cuando abrí, lo vi. Mi hijo, con el rostro desencajado, los ojos rojos de tanto llorar, la corbata torcida y el orgullo hecho pedazos. Apenas podía hablar. «Mamá, ayúdame», dijo entre sollozos. «Lo perdí todo». Por un instante, sentí que el tiempo se detenía. Allí estaba el hombre que me había humillado frente a todos, reducido a un niño perdido, buscando refugio en los brazos de la misma madre a la que despreció. Sentí la tentación de abrazarlo, de consolarlo como tantas veces lo hice de pequeño, pero luego miré el estante, donde la taza seguía allí, intacta, observándonos como un testigo silencioso, y recordé que esa era mi oportunidad, la que el destino me había prometido. Lo hice pasar, con calma, sin lágrimas ni gritos. Lo senté en la sala, le ofrecí agua, y mientras él trataba de explicarme entre llantos su ruina, yo permanecí en silencio. Lo miraba con la serenidad de quien ya había visto venir esa caída desde hacía meses. Y entonces, sin decir nada más, me levanté, tomé la taza del estante y la sostuve frente a sus ojos. El temblor en sus manos fue suficiente para saber que entendió el mensaje. Nunca pensé que vería a mi hijo arrodillado frente a mí. Durante tantos años lo imaginé como el hombre fuerte, exitoso, arrogante, que se paseaba con aires de grandeza y me miraba por encima del hombro. Ahora lo tenía en mi sala, con la cara húmeda de lágrimas, los ojos rojos como brasas apagadas y la voz quebrada de tanto suplicar. La caída lo había despojado de todo. Ya no quedaba el hijo altivo que regalaba autos para humillarme, sino un niño perdido, temblando como cuando de pequeño se enfermaba y me pedía que no lo dejara solo. Se tiró de rodillas, sin vergüenza, como si los años de orgullo hubieran desaparecido en cuestión de minutos. «Mamá, por favor, ayúdame», repetía una y otra vez. «Lo perdí todo, no me queda nada. La casa está hipotecada, el auto se lo llevó el banco. Mi esposa me amenaza con irse y la suegra...». Hizo una pausa, bajando la cabeza. La suegra me dio la espalda. Esa última confesión me arrancó una sonrisa amarga. La reina de la fiesta, la mujer que había recibido un auto de lujo y que brillaba a su lado en mi cumpleaños, ahora lo había abandonado en la miseria. El destino tiene una manera cruel y perfecta de poner las piezas en su lugar. «¿Y ahora vienes a mí?», le pregunté con voz serena, aunque por dentro mi corazón latía con fuerza. «Sí, mamá», contestó sin dudar, «porque solo me quedas tú. Siempre estuviste para mí, siempre me apoyaste. Yo...». Se atragantó en sus propias lágrimas. «Yo fui un idiota, un ingrato. Perdóname». Las palabras «solo me quedas tú» me retumbaron en los oídos. ¿Acaso no era lo que había querido escuchar toda mi vida? Pero ya no sonaban dulces, llegaban tarde, empapadas de conveniencia, contaminadas de desesperación. No era amor lo que lo traía a mi puerta, era necesidad, y yo lo sabía. Lo observé durante un largo silencio.
Sus manos temblaban, buscaban las mías, pero yo me mantuve quieta. En mi interior se debatían dos fuerzas, la madre que siempre quiso protegerlo y la mujer herida que había jurado no volver a ser humillada. Recordé la fiesta, la taza en mis manos, la risa de los invitados, la burla en su voz. Esa herida seguía abierta, pero ahora se transformaba en arma. «Dime algo, hijo», le dije al fin, mirándolo fijamente. «¿Recuerdas lo que me regalaste en mi cumpleaños?» Él levantó la cabeza, confundido, como si no supiera a qué me refería. Entonces señalé el estante. Allí estaba la taza, brillante bajo la luz de la lámpara, como un testigo eterno de su desprecio. Se quedó mirándola en silencio, y vi cómo su rostro se transformaba, de la confusión a la vergüenza, de la vergüenza al miedo. «Mamá, yo», empezó a balbucear. «Dijiste delante de todos que era lo que me merecía». Lo interrumpí con frialdad. «Y ahora vienes aquí, sin nada, a pedirme que te salve». Se cubrió el rostro con las manos y sollozó con fuerza. Yo lo observaba en silencio, sintiendo que cada lágrima suya era una pequeña reparación a las mías. Pero no bastaba, no todavía. Me contó toda su desgracia, como si al desnudarse frente a mí pudiera recuperar algo del hijo que había perdido. Habló de deudas, de traiciones de socios, de noches sin dormir. Me dijo que los amigos lo habían abandonado, que su esposa lo acusaba de arruinarle la vida, que la suegra que tanto defendía lo había expulsado de su casa. Todo lo decía con desesperación, pero en mi interior solo escuchaba un eco. «Es lo que te mereces. Necesito tu ayuda, mamá», dijo al final, arrodillado frente a mí. «Dame algo de dinero, lo que tengas, lo recuperaré y te lo devolveré. Te lo juro, por lo que más quieras». Yo lo miré largo rato. Sentí un nudo en la garganta, porque en algún lugar profundo aún vivía la madre que quería extenderle la mano. Pero esa madre ya no podía hablar más fuerte que la mujer humillada que había sobrevivido. Así que me levanté despacio, caminé hacia el estante, tomé la taza y la sostuve frente a él. «Esto es lo que me regalaste, hijo», dije con voz firme. «Una taza de $15, mientras a otra mujer le diste un auto de 200,000. Dijiste que era lo que me merecía». Él me miraba, con los ojos desorbitados, comprendiendo demasiado tarde la ironía del destino. «Y ahora vienes aquí», continué, «sin nada, pidiéndome ayuda. Pues bien, hijo, esto es lo único que puedo darte, exactamente lo que tú pensaste que yo merecía». Le puse la taza en las manos. Él la sostuvo, temblando, y vi cómo las lágrimas caían sobre la cerámica barata. Era la primera vez que entendía el peso real de sus actos. Yo me quedé de pie, mirándolo desde arriba, sintiendo una calma fría recorrerme el cuerpo, porque al fin, después de tanto dolor, había encontrado el equilibrio. No la venganza ruidosa, ni el perdón ingenuo, sino la justicia poética de un destino que siempre sabe cobrar cuentas. Después de aquella noche en que puse la taza en sus manos, mi hijo salió de mi casa tambaleándose como un hombre derrotado. No hubo insultos, no hubo gritos, solo el silencio pesado de alguien que comprendía, demasiado tarde, el precio de sus actos. Desde la ventana lo vi alejarse, con los hombros encogidos, como si el peso de todos sus errores cayera sobre su espalda. Y aunque una parte de mí sintió un destello de compasión, otra, más fuerte, me susurró que apenas era el comienzo de su verdadera ruina. Los días siguientes, los rumores comenzaron a multiplicarse. Los acreedores ya no eran voces lejanas, sino hombres que lo esperaban frente a su oficina, exigiendo pagos imposibles de cumplir. Los socios lo denunciaron por incumplimiento de contrato, y algunos hasta lo acusaron de fraude. En el periódico local apareció un artículo breve sobre sus negocios fallidos, mencionando nombres y cifras que lo despojaron de la poca credibilidad que le quedaba. Ya no era el hombre exitoso que regalaba autos en fiestas. Era un ejemplo vivo de cómo la arrogancia puede arrastrar a alguien a la desgracia. Recuerdo que una vecina, con voz baja y mirada curiosa, me dijo: «¿Se enteró de que su hijo perdió la casa? El banco se la quitó, dicen que hasta los muebles los remataron». Yo asentí, sin mostrar emoción, aunque por dentro sentí un nudo extraño. No era alegría, tampoco tristeza.
Era la certeza de que el destino había cerrado otra puerta detrás de él. Poco a poco, la vida le arrancó cada máscara. Su esposa, cansada de los problemas, se fue con los niños a la casa de sus padres. No tardó mucho en pedir el divorcio, acusándolo de irresponsable y de poner en peligro a la familia. La mujer que antes lo mostraba como un trofeo, ahora hablaba de él con desprecio, como si nunca hubiera compartido su vida. Y la suegra, la reina de aquella fiesta humillante, le cerró las puertas sin miramientos. El auto de $200,000 seguía en su garaje, brillando como un monumento a su ingratitud, mientras él deambulaba sin rumbo. Me enteré de que incluso intentó buscar ayuda en antiguos amigos. Uno de ellos, con frialdad, le dijo en público: «Nadie confía en un hombre que ni siquiera respeta a su propia madre». Cuando esas palabras llegaron a mis oídos, supe que la herida que más lo marcaría no sería la falta de dinero, sino el juicio de los demás, porque ya no lo veían como un empresario en apuros, sino como un hombre vacío, sin principios, sin raíces. Yo seguía recibiendo visitas de conocidos que venían a contarme sus desgracias, como si quisieran ver en mi rostro alguna expresión de venganza satisfecha. Pero nunca les di ese gusto. Los escuchaba en silencio, asentía y volvía a mi taza, porque yo no necesitaba gritar mi victoria. La vida ya lo hacía por mí. Un día lo encontré sentado en la banca de la plaza frente a mi casa. Estaba despeinado, con la ropa arrugada y la mirada perdida. Me acerqué despacio, y cuando me vio, bajó la cabeza como un niño atrapado en travesura. «Mamá», susurró, «no sé qué hacer. Todo lo que toco se desmorona». Me senté a su lado, pero no lo abracé. Lo miré con la serenidad de quien ya no tiene nada que perder. «Así es la vida, hijo», le dije. «Lo que se construye sobre el desprecio no dura». Él no respondió. Solo apretó los puños y dejó escapar un sollozo que parecía arrancado desde lo más profundo de su ser. Los meses siguientes fueron aún peores. Lo vi trabajar en oficios pequeños, tratando de sobrevivir, sin lograr estabilidad en ninguno. Cada intento terminaba mal. Lo despedían, lo engañaban, lo humillaban. El hombre que un día caminaba con trajes costosos, ahora apenas tenía para pagar una comida sencilla. Y aunque parte de mí deseaba tenderle la mano, me repetía una y otra vez que la lección debía cumplirse hasta el final, porque no se trataba solo de dinero, se trataba de dignidad, de que aprendiera el valor de lo que un día pisoteó. Una tarde regresó a mi puerta, no con exigencias ni súplicas como antes, sino con los ojos hundidos y la voz apagada. «Mamá», dijo, «¿puedo quedarme aquí unos días? No tengo dónde dormir». Lo miré largo rato, recordando todas las veces en que me había cerrado las puertas de su corazón. Pensé en la suegra que había ocupado mi lugar, en la esposa que me miraba con desprecio, en las risas de aquella fiesta. Y entonces supe que había llegado el momento de decidir qué clase de final quería escribir para nuestra historia. Lo dejé entrar, pero no con ternura, sino con reglas claras. «Puedes quedarte», le dije, «pero aquí no encontrarás lujos. Aquí solo hay lo que yo siempre tuve: esfuerzo, silencio y respeto». Él asintió en silencio, como si aceptara que no merecía más. Los días que siguieron lo vi dormir en el sofá, despertar temprano, ayudarme en las tareas sencillas de la casa. No era el hijo altivo que conocí, era un hombre derrotado, aprendiendo poco a poco a bajar la cabeza. Y yo, con la taza en el estante, observaba en silencio, esperando el momento exacto para darle la última lección. Porque la ruina material era solo el principio. Lo que aún faltaba era la ruina de su orgullo. Y esa, sabía yo, sería la más devastadora de todas. Jamás imaginé que volvería a verlo en mi casa, caminando por los mismos pasillos donde un día corrió de niño, pero con los hombros caídos, sin brillo en los ojos y cargando un aire de derrota que casi podía olerse. Mi hijo, el mismo que una vez me miró con desprecio frente a decenas de personas, ahora dormía en mi sofá como un mendigo. Y aunque verlo así me desgarraba por dentro, también era la confirmación de que la vida no perdona la soberbia. Al principio, su presencia era extraña. Se movía con cautela, como si temiera romper el frágil equilibrio que lo mantenía bajo mi techo. Ya no exigía, ya no ordenaba. Pedía permiso hasta para abrir la nevera, y sus gracias
sonaban torpes, como si no estuviera acostumbrado a pronunciarlas. Esa transformación me desconcertaba, porque era la primera vez en muchos años que lo veía sin máscara, despojado de todo lo que había creído que lo hacía grande. Pero junto con esa humildad forzada venía también la vergüenza. Apenas salía de la casa, y cuando lo hacía, lo notaba encogido, temeroso de encontrarse con alguien conocido. La ciudad que antes era su escenario de gloria se había convertido en un territorio hostil. Más de una vez escuché a vecinos murmurar a sus espaldas: ¿ese no era el que regaló un auto a su suegra? Miren cómo terminó. Cada palabra era un dardo que se le clavaba en el orgullo. Y yo lo veía bajar la cabeza, apretar los labios, tragarse la humillación como un veneno inevitable. Dentro de casa, intentaba ser útil. Lavaba los platos, sacaba la basura, me ayudaba con las compras. Gestos pequeños que parecían insignificantes, pero que para él eran un descenso brutal desde el pedestal donde se había colocado. Recuerdo que una tarde, mientras fregaba el piso, lo encontré llorando en silencio, con el trapo empapado entre las manos. No me vio, pero yo entendí en ese instante que el hombre altivo había desaparecido, y en su lugar quedaba un ser frágil, roto por dentro. Hubo noches en que se sentaba en la mesa de la cocina, con la mirada perdida. Yo lo observaba desde el marco de la puerta, en silencio. A veces murmuraba cosas para sí mismo. ¿Cómo llegué a esto? Lo tenía todo. Soy un fracaso. Yo no intervenía. Sabía que esas preguntas eran necesarias, que debía enfrentarse a su reflejo antes de poder reconstruirse. Lo más duro para él fue enfrentarse al recuerdo de la suegra. La misma que se llevó los aplausos en mi cumpleaños, ahora lo había expulsado de su círculo sin compasión. Ella ni siquiera me atendió cuando fui a buscarla, me confesó una noche, con la voz rota. Me cerró la puerta en la cara, como si nunca hubiera sido parte de su familia. Sus palabras me provocaron un extraño alivio. Al fin se daba cuenta de que quienes él había puesto en un altar eran los primeros en traicionarlo cuando se quedó sin nada. Yo no lo humillaba con palabras, no hacía falta. La vida ya lo estaba haciendo. Pero cada vez que pasaba por el estante y veía la taza, sabía que todavía me quedaba la última lección que darle. Aún no era el momento. Quería que experimentara hasta la última gota de su vergüenza, que entendiera que no era el dinero lo que lo había perdido, sino su arrogancia. Una tarde, al regresar de una de esas búsquedas inútiles de trabajo, lo vi derrumbarse en la entrada. Se dejó caer en el suelo, con las manos en la cara, y murmuró: «Todos me dan la espalda, mamá. Todos. Ya no soy nadie». Me acerqué despacio, lo miré con calma y respondí: «No eres nadie porque olvidaste quién eras antes del dinero». Él levantó la mirada hacia mí y por primera vez en mucho tiempo reconocí en sus ojos al niño que alguna vez me prometió cuidarme. Ese destello de humanidad me conmovió, pero no lo suficiente para borrar el pasado. Aún faltaba el acto final, el cierre del círculo que el destino me había preparado. El regreso de mi hijo no fue solo físico, fue también emocional. Día tras día, lo veía enfrentarse a la humillación de depender de la misma mujer a la que había despreciado. Y aunque intentaba recomponerse, aunque buscaba una salida, la verdad era que cada intento fracasaba. Era como si el universo conspirara para mantenerlo bajo mi techo hasta que aprendiera la lección completa. Yo sabía que el momento se acercaba, el día en que levantaría la taza frente a él, no como símbolo de derrota mía, sino como sentencia suya. Y esa, lo intuía, sería la humillación más profunda de todas. Recibir de vuelta, en sus manos vacías, exactamente lo que él pensó que yo merecía. Esa mañana lo vi sentado en la mesa, con la cabeza entre las manos. El sol entraba por la ventana, iluminando su rostro cansado, y por primera vez entendí que había tocado fondo. Ya no quedaba nada de aquel hombre arrogante que desfilaba con trajes costosos y autos de lujo. Frente a mí estaba un ser despojado, roto, reducido a lo esencial: hambre, cansancio, necesidad. Y entonces supe que había llegado el momento. Me levanté en silencio, caminé hasta el estante y tomé la taza. La cerámica fría se sentía ligera en mis manos, pero su peso era simbólico. Allí estaban condensados mis años de sacrificio, su desprecio, mi rabia y la justicia que tanto había esperado.
Él levantó la cabeza y me miró, confundido. «¿Qué haces, mamá?», preguntó con voz apagada. Me acerqué despacio, con pasos firmes. Coloqué la taza frente a él, en el centro de la mesa, como quien presenta un trofeo o un veredicto. Lo observé fijamente a los ojos y hablé con calma, cada palabra pesada como plomo. «¿La recuerdas?». Su rostro se contrajo. Claro que la recordaba. La vergüenza le recorrió las facciones como una sombra. Se quedó mudo, tragando saliva, incapaz de sostener mi mirada. «El día de mi cumpleaños», continué, «delante de todos, me diste esta taza de $15 y le regalaste un auto de 200,000 a tu suegra. Dijiste que esto…». Levanté la taza suavemente. Era lo que yo merecía. Él cerró los ojos y un sollozo se le escapó, como si esas palabras fueran un látigo que volvía a azotarlo. «Mamá», balbuceó. Estaba cegado. No sé en qué pensaba. «Perdóname». Lo dejé hablar, pero no respondí. Solo giré lentamente la taza entre mis manos, como si quisiera grabar en mi memoria cada grieta invisible de aquel objeto. Luego la empujé hacia él. «Pues bien, hijo», dije con firmeza, «esto es lo único que puedo darte ahora. Lo que tú creíste que yo valía es lo que vales tú en este momento». La tomó con manos temblorosas. La apretó contra su pecho, y yo vi cómo las lágrimas caían una tras otra sobre la cerámica. En ese instante, entendió que su ruina no era solo económica, era moral, era espiritual. El verdadero derrumbe estaba dentro de él. Se arrodilló frente a mí, con la taza en las manos como si fuera un cáliz roto, y entre sollozos me dijo: «Mamá, sin ti no soy nada. He perdido todo y ahora lo sé». Sus palabras me atravesaron como un cuchillo. La madre dentro de mí quería extenderle la mano, levantarlo, decirle que todo estaría bien. Pero la mujer herida, la que había sido humillada, la que guardó en silencio tantas lágrimas, habló más fuerte. «No eres nada porque olvidaste quién te dio todo». Me incliné hacia él, mirándolo de frente. «No fue tu suegra la que pasó hambre para darte de comer. No fue tu esposa la que se quedó noches enteras cuidando tu fiebre. No fueron tus amigos los que se quedaron sin zapatos para que tú estrenases unos nuevos. Fui yo, y me despreciaste». Él lloraba, murmurando «perdón, perdón», una y otra vez, pero yo no lo abracé. No esta vez. Le dejé la taza en las manos y me levanté. Caminé hacia la ventana, abrí las cortinas y dejé que la luz inundara la habitación. Era como si quisiera mostrarle que la claridad había llegado, aunque a él le cegara. «Puedes quedarte aquí mientras encuentras dónde ir», le dije con voz firme. «Pero no me pidas dinero, no me pidas rescatarte. Lo único que recibirás de mí es lo que me diste a mí, esta taza». El silencio se volvió insoportable. Podía escuchar sus sollozos, el golpeteo de sus manos contra la mesa, el crujir de la cerámica entre sus dedos, y por primera vez en mucho tiempo me sentí ligera, no porque lo hubiera castigado, sino porque había cerrado un ciclo. Ya no era la madre sumisa que soportaba humillaciones, era la mujer que había recuperado su dignidad. Me giré para mirarlo. Allí estaba, derrotado, abrazado a esa taza barata como si fuera lo único que le quedaba en el mundo. Y tal vez lo era. En ese momento, comprendí que mi venganza no necesitaba gritos ni castigos crueles. Bastaba con devolverle su propio gesto, reflejarle su desprecio en un espejo inquebrantable. Porque la justicia verdadera no se trata de destruir al otro, sino de mostrarle el reflejo de lo que él mismo construyó. Lo miré una última vez y dije, con la calma de quien ya no tiene miedo: «Esto es lo que mereces». Esa noche casi no dormí. Me quedé sentada en el sillón, mirando el estante vacío donde antes estaba la taza. Ahora la tenía él, abrazada contra su pecho, como un mendigo aferrado a su última pertenencia. Y pensé en lo irónico que era todo. Aquel objeto barato que me había reducido a la nada, ahora lo reducía a él. No necesitaba más armas, no necesitaba gritar ni vengarme con violencia. Ya estaba hecho. La vida le había devuelto cada desprecio, cada gesto cruel, multiplicado. Al amanecer, lo encontré dormido en la mesa, con la cabeza apoyada sobre sus brazos y la taza todavía entre las manos. Por un instante, al verlo así, recordé al niño que alguna vez fue, el que se acurrucaba a mi lado en noches de fiebre y me pedía que no lo dejara sola.
Esa imagen casi me rompió el corazón, pero luego recordé la fiesta, las risas, su voz repitiendo frente a todos: «Es lo que te mereces, mamá». Y el dolor se transformó en acero. Los días siguientes lo dejé quedarse en casa, pero sin privilegios. No había lujos, no había rescates, solo un techo, comida sencilla y silencio. Él obedecía, se levantaba temprano, me ayudaba con lo que podía. Se había convertido en un hombre dócil, casi servicial, como si supiera que estaba pagando una condena silenciosa. Y yo lo dejaba hacer, porque entendía que la humillación diaria de esa vida simple era la lección más dura para alguien que había vivido de apariencias. Un día, cuando intentó hablarme de reconstruir su vida, de iniciar nuevos negocios, lo interrumpí con una calma fría. «No busques levantar castillos otra vez, hijo. Empieza recogiendo los escombros de lo que destruiste». Él bajó la cabeza. Sabía que no había redención fácil. La suegra, esa mujer que una vez se llevó la corona de reina en mi cumpleaños, desapareció por completo. No lo buscó, no lo defendió, no lo ayudó. El auto que tanto había exhibido ahora era solo un recuerdo doloroso para mi hijo, un recordatorio de que había invertido su amor en la persona equivocada. Esa ausencia fue, para mí, la última pieza del rompecabezas. Ver cómo él comprendía que quienes lo habían aplaudido solo estaban allí mientras tenía algo que ofrecerles. Yo, en cambio, estaba allí cuando no le quedaba nada. Pero ya no era la madre ingenua que siempre lo rescataba. Era la mujer que había aprendido a poner límites. Y ese era, quizá, el castigo más fuerte de todos. Una tarde, cuando estábamos en la mesa, le pedí que me mirara a los ojos. «¿Sabes qué significa esta taza, hijo?», le pregunté. Él asintió en silencio. Tenía los ojos enrojecidos y pude ver en su mirada el peso de la vergüenza. «Significa que despreciaste lo más valioso que tenías, a tu madre, que cambiaste años de sacrificio por una humillación pública, y que ahora lo único que te queda es aprender que nada dura cuando está construido sobre soberbia». Él apretó la taza entre las manos y murmuró un «lo sé», casi inaudible. En ese instante sentí que mi venganza estaba completa. No porque lo hubiera destruido, sino porque lo había obligado a enfrentarse a sí mismo. Su peor castigo no era la pobreza ni la soledad, sino reconocer que había perdido lo único que el dinero no puede comprar: el respeto de una madre. Esa noche, cuando me acosté, me sentí ligera, no porque la herida hubiera sanado del todo, sino porque ya no me definía. Yo había escrito el final de la historia, y lo había hecho con dignidad. Con el tiempo, mi hijo logró conseguir un trabajo sencillo, lejos de los lujos a los que estaba acostumbrado, y cada mañana salía con la taza en sus manos, usándola como si fuera un recordatorio constante. Nunca le dije que la soltara. Al contrario, quería que la cargara siempre, que sintiera el peso de su propia elección. Y yo recuperé mi lugar. No como la madre complaciente, sino como la mujer que supo esperar el momento exacto para hacer justicia. Aprendí que el amor de madre puede perdonar, pero nunca debe olvidar, porque olvidar sería borrar también la lección. Hoy, cuando me siento sola, miro esa taza en sus manos y pienso en todo lo que simboliza. Es mi victoria silenciosa, mi venganza disfrazada de objeto cotidiano. Es la prueba de que, aunque me humilló, al final fue él quien quedó marcado para siempre. Y mientras lo observo, cabizbajo, tomando café en esa taza barata, sé que jamás volverá a mirar a otra persona con el mismo desprecio, porque cada sorbo que dé, cada vez que la sostenga, recordará el día en que quiso reducirme a nada, y fue él quien terminó reducido a lo que me dio. Dicen que la vida es un espejo, y estoy convencida de que lo es. Lo que entregamos siempre regresa, a veces multiplicado, a veces deformado. Yo entregué amor, sacrificio y entrega absoluta, y durante años recibí desprecio y humillaciones, pero al final, la vida me devolvió algo más valioso que cualquier regalo: la certeza de que no fui yo quien falló, sino él. Hoy, cuando lo observo tomar café cada mañana en aquella taza barata, entiendo que mi venganza no fue gritar ni castigar con ira. Fue mucho más profunda: obligarlo a vivir con el recordatorio diario de lo que él mismo me enseñó que valía para él. Cada sorbo que da, cada vez que la levanta, lleva en sus manos el peso de su propia ingratitud.
Esa taza dejó de ser mía para convertirse en su condena silenciosa. He aprendido que el verdadero poder no está en destruir al otro, sino en mostrarle la verdad de su reflejo. No necesitaba verlo arruinado económicamente, aunque la vida ya se encargó de eso. Necesitaba verlo enfrentarse a la imagen de un hijo que olvidó sus raíces, que cambió ternura por arrogancia, que creyó que una madre podía ser reemplazada. Y lo vi. Ese es mi triunfo. No niego que aún me duele. Una madre siempre guarda cicatrices, incluso cuando las heridas han cerrado. Pero esas cicatrices ya no son signos de debilidad, son marcas de guerra, pruebas de que sobreviví a la ingratitud y que logré recuperar mi dignidad. Ahora sé que mi historia no terminará en la humillación de aquel cumpleaños, terminará en la memoria de mi hijo, en cada vez que levante esa taza, en cada lágrima silenciosa que derrame al recordar lo que hizo. Esa será mi verdadera herencia para él. No dinero, no propiedades, sino una lección imborrable. A veces me preguntan si lo perdoné. No tengo una respuesta sencilla. Tal vez sí, tal vez no. Lo que sé es que ya no lo odio, pero tampoco olvido. Porque olvidar sería traicionar a la mujer que fui, a la madre que lloró en silencio tantas veces. El perdón, si algún día llega, será diferente. Será la aceptación de que todo pasó como debía pasar, y que yo no necesito su arrepentimiento para estar en paz. Miro mis manos, arrugadas y cansadas, y sonrío, porque aunque el tiempo me robó juventud, nunca logró quitarme mi fortaleza. Esa fortaleza me permitió sobrevivir, esperar, y al final, alzarme con la cabeza en alto. Y mientras él bebe de esa taza, mientras baja la mirada incapaz de sostener la mía, yo sé que la venganza está cumplida, no con gritos, no con rencor, sino con la justicia silenciosa de una madre que al final jamás fue vencida.